Bueno, yo creo que les quedó claro lo de medicamentos o tienen alguna duda. Creo que fue muy claro. En cuanto a los medicamentos o como para aportar, bueno, también hay unas vías de administración. Entonces tenemos las vías que son directas, es cuando el fármaco, perdón, indirectas, cuando el fármaco atraviesa una serie de barreras para poder alcanzar el interior del ojo y puede llegar hasta el segmento anterior. Luego tenemos otra vía de administración que son vías locales, que pueden ser vías externas con concentraciones altas en la superficie, como por ejemplo para el tratamiento de queratitis o conjuntivitis. Y estas o estos medicamentos que se aplican para este tratamiento, pues no llegan a atravesar como toda la barrera corneal, solamente se quedan como en la parte externa. Luego tenemos otra vía que es la vía periocular, que son sustancias que se colocan en contacto con la esclera y que pueden tener concentraciones muy elevadas. Luego tenemos las vías directas y dentro de las vías directas tenemos la vía intracamelular, que son sustancias que se colocan dentro de la cámara anterior durante la cirugía. Por ejemplo, un medicamento muy utilizado es la acetilcolina, que es un miótico. Resulta que vamos a ver, o de aquí en adelante vamos a empezar a ver cirugías y vamos a hablar mucho de los mióticos y de los midriáticos. Este medicamento, específicamente la acetilcolina, es un medicamento que es un miótico, que quiere decir que cierra la pupila, pero es un medicamento que se coloca directamente dentro de la vía, dentro de la cámara anterior durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, el cirujano, por ejemplo, tiene la pupila muy dilatada, necesita que esa pupila se cierre durante la cirugía y entonces el medicamento de elección en ese caso sería la acetilcolina, porque es un miótico y que se aplica directamente en la cámara anterior. ¿Listo? Luego tenemos una vía que se llama intravítrea, que son sustancias que se van a colocar en el vítreo y que se colocan a través de la paz plana. Bueno, como sus compañeros lo explicaban, entonces dentro de los medicamentos tenemos las goticas que se llaman colirios y que pueden interferir un poco en la visión del paciente. Luego tenemos las pomadas o gel que se incrementan pues el tiempo, tienen una acción más prolongada, pero tienen efectos secundarios que es visión borrosa, precisamente porque estas geles están o tienen como una base de aceite, entonces hacen que las personas pierdan la visión momentáneamente, tengan una visión borrosa. O sea que cuando estos pacientes requieren utilizar estos medicamentos, siempre pues el especialista les aconseja que no los vayan a utilizar iniciando el día porque pues va a interferir en todas sus actividades, no pueden manejar, no pueden hacer una serie de cosas porque va a interferir en la visión. Luego tenemos antibióticos que son tópicos, que son indicados para el tratamiento de infecciones del segmento anterior. También se manejan corticoides que están indicados para los procesos inflamatorios que afectan la conjuntiva y el segmento anterior. Digamos que los medicamentos que más nos interesan a nosotros son estos que vamos a empezar a ver, porque estos son los que vamos a manejar en el quirófano. Entonces vamos a manejar medicamentos que son mióticos y midriáticos. Entonces, dentro de los medicamentos que son mióticos, entonces lo que produce es un cierre o una contracción de la pupila. Entonces va a hacer que la pupila se coloque más pequeña. Algunos, como la pilocarpina que viene en colirios, los utilizan para el tratamiento de glaucoma, pero nosotros también lo podemos utilizar en el quirófano. Vamos a ver de aquí en adelante que hay procedimientos quirúrgicos donde se necesita que la pupila esté completamente cerrada o hay otros procedimientos donde se necesita que la pupila esté abierta. Entonces, nosotros como instrumentadores tenemos que saber cuáles son esos procedimientos y qué goticas les vamos a aplicar a los pacientes antes de entrar a cirugía. Entonces, por lo pronto, ustedes sepan que los mióticos lo que hacen es cerrar la pupila.
La acetilcolina también es un miótico, cierra la pupila, pero viene en una presentación donde viene una ampolla y un polvo. Entonces, lo que se hace es mezclar los dos, se toman una jeringa y se coloca una canulita porque finalmente este medicamento, acuérdense que la vía de administración es intracamelular, ¿qué quiere decir? Dentro de la cámara anterior. Luego tenemos los midriáticos que hacen lo contrario, lo que hacen es abrir la pupila. Entonces, dentro de ellos tenemos los midriáticos normalitos que hacen que aumenten la pupila, pero también tenemos los ciclopégicos que lo que hacen es una parálisis en el músculo ciliar y tiene como efecto secundario dilatar la pupila. Dentro de los midriáticos más utilizados, los que nosotros vamos a utilizar en el quirófano, está la fenilefrina, que es la que siempre vamos a utilizar, la atropina y también la adrenalina, en algún caso nos puede servir como midriático, pero digamos que lo que más vamos a utilizar nosotros en quirófano es la fenilefrina. También tenemos los anestésicos locales, como ya nos lo habían dicho los compañeros. Y básicamente lo que este anestésico hace es una anestesia en la conjuntiva. Siempre antes de aplicar homeóticos o midriáticos hay que aplicar anestésicos, porque son sustancias químicas muy ácidas. Entonces, les va a arder muchísimo a los pacientes. Entonces, antes de aplicar cualquiera de los dos medicamentos, lo primero es aplicar anestesia. ¿Listo? Goticas de anestesia. Hay otras cirugías donde no se necesita que la pupila esté cerrada o abierta, por ejemplo, el pterigio. Pero acuérdese que se va a hacer asepsia del paciente, o sea, se va a utilizar yodo. El yodo es una sustancia química que también irrita la conjuntiva. Entonces, absolutamente todos los pacientes, antes de entrar a cirugía, se recomienda colocarle goticas de anestesia. ¿Listo? Para que no les vaya a irritar la conjuntiva. Bueno, entonces, ¿en qué cirugías vamos a necesitar que esa pupila esté completamente abierta? Entonces, en cirugías de FACO, en cirugías de catarata, en exámenes de fondo de ojo, en vitrectomías anteriores y en vitrectomías posteriores. Quiere decir que cuando ustedes tengan alguna de estas cirugías, van a colocarle al paciente antes de que entre al quirófano, cuando estén hablando con él, estén revisando su historia clínica y estén haciendo como esa parte de chequeo. Entonces, de una aplican anestésico y un midriático. ¿Cuál sería el midriático de lesión? La fenilefrina. ¿Listo? En cirugías de catarata, de FACO, si van a hacer exámenes de fondo de ojo, vitrectomías anteriores, vitrectomías posteriores. ¿Listo? ¿En qué cirugía se necesita lo contrario? Que esta pupila esté completamente cerrada. En trasplantes de córnea y exámenes diagnósticos de córnea. ¿Preguntas sobre los medicamentos? No, profe. Profe, Profe, ¿puede nosotros repetir lo tenemos, ultimito, profe? ¿Les quedó? ¿Lo de las cirugías? Sí, señora. Listo. Un segundito. Entonces, bueno, ¿entendieron los midriáticos y los mióticos? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, cirugías donde necesitamos que esa pupila esté abierta, completamente abierta, en cirugías de FACO, en cirugías de catarata, en exámenes de fondo de ojo, en vitrectomías anteriores y vitrectomías posteriores. En esas cirugías, el paciente tiene que tener la pupila completamente dilatada. ¿Listo? Y al contrario, ¿en qué cirugías esa pupila tiene que estar completamente cerrada? Entonces, en trasplantes de córnea y exámenes diagnósticos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted esté revisando o haciendo la indagación con el paciente y revisando su historia clínica, en ese momento empiezan a aplicar las goticas al paciente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque la pupila no se dilata de una sola.
o no se cierra de una sola. Entonces hay que aplicar por ahí 2 goticas, luego ir a mirar cómo va la dilatación, aplicarle otras 2 goticas, ¿listo? Entonces requiere como de un tiempo. Entonces, mientras usted está leyendo la historia clínica y conversando con el paciente, entonces va dilatando, le va a dilatar esa pupila. Además, porque hay pacientes que dilatan muy rápido. Hay otros pacientes que se demoran en dilatar. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que nos ha tocado durante la cirugía, por ejemplo, en FACO, sobre todo en FACO, bueno, tiene que estar ultra dilatada, muy dilatada. Pero, por ejemplo, pacientes que no dilatan fácilmente, entonces, adicional a las gotas de fenilefrina, se le coloca un concito interno con un poquito de adrenalina para ayudar a dilatar. Pero son casos así como muy extremos, porque la fenilefrina es un medicamento muy fuerte y dilata pues a los pacientes. Entonces, mientras ustedes están haciendo como esa hablando con el paciente y haciendo toda esta parte, entonces ahí van ayudándole a dilatar la pupila, pero acuérdense siempre antes de aplicar un miótico, un mediático, colocar anestésico, porque estos medicamentos arden mucho, duelen mucho, entonces primero anestésico y luego ya sea la fenilefrina o la pilocarpina. ¿Listo? Profe, disculpe, nosotras Y esto tiene teníamos, un efecto, ¿no? O sea, más o menos el efecto de esta dilatación dura de 4 a 5 horas. Señora. qué pena, profe. Bueno, les decía que, por ejemplo, cuando los pacientes se van a hacer algún tipo de exámenes para las cirugías, algún tipo de examen. ¿Profe, le apagó el micrófono? Se salió de la reunión. Ay, Profe, nos está escuchando. hola, ¿me escuchan? Hola, Ahora sí, profe. Ya, profe. yo no sé dónde quedé. Voy a volver a repetirles. Bueno, les contaba que por eso cuando algunos de sus familiares les van a hacer algún examen, por ejemplo, de fondo de ojo o necesitan, por ejemplo, un examen de superficie de córnea, algunos de estos pacientes les piden, o cuando se van a hacer estos exámenes, les piden que vayan con acompañante. ¿Por qué? Porque o les van a dilatar la pupila o se las van a contraer. Y eso tiene un tiempo de prolongación. Entonces, más o menos ese efecto de dilatación o de contracción dura más o menos 4 o 5 horas. Entonces, más o menos es el tiempo que el paciente va a tener la pupila o dilatada o cerrada. Y eso va a causar problemas en la visión. Entonces, hay pacientes que no van a poder ver por su ojito, van a ver muy borroso. Entonces, por eso cuando se van a hacer estos exámenes, les piden que vayan con un acompañante. Sí. Profe, nosotras tenemos preparadas pues la guía para ver pues si se la proyectamos. También. Profe. Señora, dame un segundito, por favor. Dame un segundito. Sí, señores, qué pena. ¿Qué me decían? Profe, que teníamos la guía, entonces pues para ver si la proyectábamos. Sí, por favor. Dale, profe, esa es la guía
de las preguntas. Sí, señora. Por favor, me lo pueden mandar al correo, las diapositivas, y me envíen la guía, por favor. Y esa guía también se la pueden reenviar a sus compañeros también para que vayan teniendo. Acuérdense que estas son las preguntas que vamos a tener para el parcial final, ¿no? Esas son las preguntas del parcial final. Bueno, profe. Preguntas sobre los medicamentos. Profe, yo tengo una pregunta, pero pues no es de los Señor. medicamentos. Ujú. Es una sustancia. No fue el nombre bien. Ujú. Sustancias viscoelásticas. Bueno, esas son otras sustancias que ahorita la compañera, o el tema que sigue precisamente es ese, el Ya, viscoelástico, profe. que es un insumo también importantísimo en oftalmología y tenemos que tener muy claro en qué momento lo utilizamos. Ujú.